Atención a la noticia. Cataluña propone eliminar los campos de fútbol de los patios escolares para favorecer la igualdad. ¡Oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Los expertos consideran que la pista de fútbol es el espacio central de los patios de las escuelas y que arrincona a los alumnos que no quieren jugar a la pelota. Además, propone que sea la comunidad educativa, profesores y alumnos, quienes decidan el uso del espacio central del patio, pudiendo usarlo como pista de fútbol ciertos días de la semana. Bueno, esto no es nuevo. Hace 20 años, cuando yo iba a clase, también los profesores nos propusieron planes para que jugáramos todos juntos, niños y niñas, sin separarnos por sexo. En fin, ¿qué pienso de todo esto? Bueno, básicamente pienso dos cosas. La primera, esto solo es una medida cosmética para cumplir lo que Peter Beckman decía en Cazafantasmas. Oiga, amigo, soy votante. ¿No debería mentirme y lamerme el culo? Lo segundo que pienso es que esto es una simple simplificación de la realidad. Las interacciones sociales, las interacciones entre personas son muchísimo más complicadas. De nada sirve cambiar un factor tan tosco, tan burdo, para alterar estas interacciones. ¿No os lo creéis? Vamos a verlo. Los antropólogos que han estudiado las sociedades de cazadores-recolectores han observado que tienden a ser pequeñas y que no hay niños suficientes para dividirlos por sexo. De manera que los niños y las niñas juegan juntos y hay pocas diferencias de comportamiento debidas a su sexo. Pero en las cercanas sociedades agrícolas donde hay suficientes niños y niñas para formar grupos de juego por separado, las diferencias son muy evidentes. Las diferencias de comportamiento por sexo son en parte biológicas, porque las mismas diferencias se dan en todo el mundo, con independencia de la cultura, pero las diferencias innatas se mimetizan cuando los chicos y las chicas forman un único grupo. Cuando se separan en grupos, las diferencias innatas se exageran por los llamados efectos de contraste del grupo. Estas diferencias de comportamiento han demostrado ser resistentes tanto a los esfuerzos de los padres de hoy en día para tratar a sus hijos e hijas de la misma manera, como a la reducción de las diferencias de sexo en la sociedad adulta. La cuestión, como os decía, es que pensar en niños y niñas es solamente una simplificación. No os alarméis. No se trata de añadir la categoría niñes ni nada parecido. Es todo en el fondo muchísimo más complicado que eso. Dividir por sexos es una simplificación porque dentro de los sexos hay innumerables subdivisiones y muchas de ellas se mezclan con ambos sexos como si fueran diagramas de Venn. Esto ocurre en gran parte gracias a lo que se llama autocategorización. Cuando una persona cambia de una autocategorización a otra, el prototipo al que se ajusta su comportamiento también cambia. Por tanto, esta es una de las razones por las que las personas se comportan de manera diferente en diferentes contextos sociales. También explica algunos de los cambios que se producen cuando los hijos crecen. Por ejemplo, cuando la autocategorización pasa de niño a adolescente, el comportamiento se modifica de manera acorde, ya que un nuevo prototipo ha pasado a ser su estándar. Por eso, en parte, los adolescentes se comportan de manera tan diferente a los niños. Es decir, que los niños pasan de ser irritantes y ruidosos, tanto que a veces hay que invocar a Herodes, a ser básicamente insoportablemente impostados, como una frase de Pablo Coelho. Más tarde, cuando los adolescentes contraen matrimonio, consiguen un empleo o tienen un hijo, la autocategorización cambia de nuevo y pasa a ser adulto. O sea, tipos grises y amargados que se pasan la vida votando al mismo partido o rindiéndole culto al mismo Dios, lo que básicamente es lo mismo. Por eso, una de las razones por las que las personas se parecen más a sus padres a medida que se hacen mayores, sobre todo cuando ellos mismos son padres, es que entonces forman parte de la misma categoría social que sus padres y se adecúan a ese comportamiento, al de su categoría social.
En pocas palabras, las autocategorizaciones son increíblemente sensibles al contexto social y pueden modificarse a la primera de cambio. Las chicas y los chicos en el patio o en el comedor del colegio normalmente se autoclasifican como niñas y como niños, pero la presencia de un profesor mandón o un profesor especialmente severo puede hacer que se unan a una causa común y que se autoclasifiquen simplemente como alumnos, desapareciendo lo de niños y niñas. Esto también pasa en el mundo adulto, por ejemplo. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, por ejemplo, los demócratas y los republicanos se autoclasificaron simplemente como estadounidenses, al menos durante un tiempo. Como ilustra este ejemplo, los humanos pueden incluso identificarse con grupos, tales como demócratas o republicanos, compuestos principalmente por extraños, es decir, por personas que no conocen necesariamente. También pueden identificarse con grupos incluso cuando no saben quién está en esos grupos. En realidad, lo que es único en los grupos humanos es que ya no necesitan ser grupos reales, pueden ser grupos meramente virtuales. El grupo se ha convertido así en una especie de concepto, de categoría abstracta, como una silla o como un verbo. Los miembros de una categoría social no tienen que juntarse en un lugar. Una niña pequeña puede identificarse como una niña y formar parte de un prototipo mental de niña, incluso si nunca ha visto un verdadero grupo de niñas. Tampoco es necesario el contacto personal. Un chico o una chica pueden identificarse perfectamente con una categoría social, incluso si sus miembros los rechazan. Ella puede identificarse con una categoría social aun cuando nadie, salvo ella misma, crea que pertenece a esa categoría social. Incluso a veces, a pesar de todos los esfuerzos de los padres, los hijos se identifican con una categoría sexual que no se corresponde con su sexo biológico o que no se corresponde con la categoría sexual que le había asignado, el bien intencionado pero equivocado médico. Vale. Llegados hasta aquí, observemos lo que pasa en un colegio promedio. Lo que pasó en mi colegio, por ejemplo, incluso cuando nos sugirieron que jugáramos juntos, fue que sí, al principio lo hacíamos. Propusimos juegos que nos gustaran a todos, a niños y a niñas, en una especie de pancarta que colgamos en clase. Y durante unos meses, lo hicimos, jugamos juntos, pero pronto empezamos a separarnos de nuevo. Era como si algo fundamental no nos permitiera estar tan juntos como quisiéramos. Y esto es así porque la separación de niños y niñas es, en el fondo, espontánea. Porque niños y niñas son fundamentalmente diferentes. Como los psicólogos del desarrollo han observado, los grupos de los niños suelen ser más numerosos y también los niños suelen ser más jerárquicos o al menos más abiertamente jerárquicos. Los niños también parecen estar más preocupados por la competición y por el estatus, y sus juegos son más bien agresivos. Una de las razones por las que las niñas y los niños forman grupos separados de juego es que a los niños les suele gustar los juegos rudos y a las niñas no les gustan tanto. Esta actividad, también llamada jugar a pelearse, se da en la mayoría de los mamíferos cachorros, desde los perritos a los pequeños chimpancés. Prácticamente en todas las especies, los machos son más dados a ello que las hembras. Esto es así. Es cierto que prácticamente en todas las especies, los machos son más agresivos que las hembras, pero estos juegos no deben confundirse con la agresividad. También de vez en cuando sí que se llega a una agresión real. Los niños saben distinguir y se enfadan cuando alguno se pasa de la raya. Y después de un juego de peleas, los niños continúan jugando juntos. Pero después de un encontronazo, agresivo y más real, cada uno se va por su lado y ya no hacen migas. Es decir, que hay una gran diferencia entre jugar a pelearse y pelearse. Los niños y niñas también se meten en juegos activos que no son de peleas, pero este tipo de juegos alcanza su punto más alto a la edad de 4 o 5 años y luego se va reduciendo gradualmente la niñez. Por el contrario, los juegos de peleas son menos frecuentes durante los años de preescolar y aumentan justo antes de la pubertad. Todo esto os lo explico para que podamos entender hasta qué punto tratar de modificar los sistemas de relaciones entre personas es algo ciertamente peliagudo.
Estos sistemas son complejos y están muy bien integrados. Manipularlos desde fuera es como poner a un mono gestionando una central nuclear. Este sistema de relaciones es tan profundo, está tan arraigado, está tan escrito en nuestros genes que solo al año de edad ya funciona a toda pastilla. Solo transcurrido ese primer año, el niño ya es capaz de categorizar a personas y calcular las tendencias generales, es decir, los prototipos de esas categorías sociales. Todavía los bebés no saben a qué categoría pertenecen, pero sus cerebros ya están preparados para categorizar. Los bebés empiezan a saber a qué categoría pertenecen aproximadamente a los 2 años de edad. Y a los 3 años ya saben que son niños, no adultos. Y saben también si son niña o niño. Una vez se han autocategorizado, entonces empiezan a adaptarse a las normas de su propia categoría social y a favorecer esa categoría por encima de las demás categorías. El efecto de la socialización es que los niños se vuelven más parecidos en comportamiento a los compañeros del mismo sexo, al menos en algunos comportamientos. Por eso los genetistas conductistas de vez en cuando encuentran parecidos no genéticos entre gemelos o hermanos, semejanzas que pueden ser atribuidas al entorno compartido. El entorno que comparten es una cultura o una subcultura, la cultura del barrio, de la escuela, de la clase social o del grupo étnico que tienen en común 2 hermanos que han crecido juntos. Cualquier cosa sirve. A veces pueden encontrarse pequeños efectos subculturales en la personalidad. Los mayores efectos se encuentran en cosas como el acento o la delincuencia. Casi siempre los hermanos hablan con el mismo acento y este no es necesariamente, y esto es muy importante, el mismo acento que el que tienen sus padres. En resumen, los niños son socializados por sus compañeros, no por sus padres, no por sus profesores, no por una medida cosmética del gobierno. Y no es exactamente que los niños sean socializados por las interacciones con sus compañeros o por las relaciones con estos. Lo que hace que los niños se parezcan más a sus compañeros del mismo sexo es su identificación con una categoría social en concreto y su propio esfuerzo, motivado por el sistema de socialización, por adaptar su comportamiento al del prototipo del miembro de esa categoría social. La interacción con sus compañeros les da, en el fondo, solo una información útil sobre lo más o menos bien que están haciendo esa adaptación. Pero si fuera necesario, son capaces de hacer estas cosas sin ninguna interacción social. La categorización social define quiénes son los aliados de los niños y también quiénes son sus rivales. Y todos son capaces de modificar sus estrategias de comportamiento a partir del feedback social que reciben. ¿No puedo superar a mis rivales dominándolos? Pues entonces voy a probar otra cosa. Tal vez yo pueda ser el más gracioso, o el más listo, o a quien se le dé mejor jugar a la pelota. ¿No puedo ser la más guapa? Pues entonces tal vez pueda ser la más simpática. Y si eso tampoco funciona, pues tal vez debería tratar de ser la más desagradable, la más gótica o la más antisistema. Al final, lo que observamos es que no hay más cera que la que arde. Es decir, que los seres humanos tienen formas, muchas formas, de encontrar algo que se les dé bien, pero los límites establecidos por los genes y el entorno hacen algunas elecciones poco viables y entonces algunos se ven obligados a elegir en un menú más reducido que otros. O como lo resumía el Ricardo III de Shakespeare, que era físicamente deforme, así que como no puedo ser un gran amante, he decidido ser un gran canalla. Un poco como nuestro gobierno, ya que somos unos perfectos inútiles, vamos a mentirles y a lamerles el culo a nuestros votantes. Eliminemos el campo de fútbol del colegio para hacer del mundo un lugar mejor. En fin, hasta la próxima. Voy a seguir con mi vida categorizando el mundo para saber qué lugar ocupa en él. Adiós.